Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Mis queridas esposas, damas, mi persona, le agradecemos de corazón por su amabilidad y disponibilidad en estar con nosotros. Por favor, abra la Biblia en Job, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ese mensaje tendrá 3 partes. Esta es la primera parte. Se llama Las quejas de Job. Abra su corazón y abra su mente para oír la voz de Dios. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pesase justamente mi queja y mi tormento, y se alzase igualmente en balanza. Job dice, es una queja donde todos realmente nos quejamos, nos lamentamos, murmuramos, reclamamos debido a una circunstancia, debido a sufrimientos, a dolor, a enfermedades, problemas. Dice también que pesasen juntamente mi queja y mi tormento. A Job le sucedieron 5 cosas. Usted ya sabe. Perdió todas sus posesiones. Perdió todos sus hijos. Murieron sus 10 hijos. Perdió su salud. Perdió el apoyo de su esposa y perdió su influencia en la comunidad. Entonces Job se lamenta, reclama, murmura delante de Dios por todo lo que él estaba pasando. Básicamente eso es lo que pasa a todos nosotros. Y en el momento de la prueba, de la lucha, de la tribulación, lo que realmente va a contar es lo que usted sabe y lo que yo sé y lo que sabemos de Dios. Su poder, lo que Él hizo, sus atributos, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Es en ese momento de las duras pruebas que usted y yo podemos pasar lo cuanto lo conocemos a Él. Yo escribí un libro llamado El sufrimiento y la restauración de Job. En él usted puede adquirir mucho más informaciones sobre este asunto del dolor y del sufrimiento. Los eruditos consideran que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia y el que más trata del asunto del mal. Así que las preguntas que se hacen muchos son estas: ¿es Dios injusto en lo que Él permite? Muchos teólogos y muchos estudiosos se debaten y hacen esa pregunta también. ¿Y qué podemos decir de las injusticias de la vida? Sabemos que el problema de los desastres y calamidades naturales o sufrimiento y el dolor están con nosotros desde cuando se creó la humanidad sobre la tierra. Por lo tanto, si estuviéramos con Job en el cementerio cuando enterró a sus hijos, quizá le preguntáramos a Dios el motivo de todo eso. Siempre ha existido lo que es las calamidades naturales. Siempre. Siempre ha existido el dolor, el sufrimiento. Desde cuando el hombre, en su desobediencia, en el huerto del Edén, Adán, la desobediencia trajo ¿qué? El pecado, la enfermedad y la muerte. Y por un hombre, dice Romanos 6 bien claro, vino la muerte, la destrucción a toda la humanidad, y por un hombre vino la salvación, que es Cristo. Pero mientras tú y yo estemos aquí, siempre habrá problemas, dolor, enfermedades, circunstancias adversas. Y los que predican lo contrario no conocen la palabra de Dios. Porque la Biblia habla, dice, Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, adversidades, problemas. Pero tened fe, yo he vencido el mundo. Entonces, en primer lugar, las posiciones filosóficas ante el mal. La filosofía, según el diccionario de la lengua española, es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentimiento del obrar humano. Alguien dijo que los filósofos dicen cosas difíciles que nosotros no entendemos y nos hacen sentir culpables porque nosotros no entendemos lo que ellos han dicho. Cosas que ellos mismos no saben y ellos mismos dicen y nos hacen sentir confundidos porque no sabemos lo que ellos han dicho, ni ellos mismos saben el significado de lo que han hablado. Los que se creen realmente duchos, o sea, los que creen que saben todas las cosas,
de esta materia sobre el sufrimiento deben preguntarse y contestar esa pregunta. ¿Dónde está Dios en todas las calamidades de este mundo? Solo las respuestas podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentir en el obrar humano, en nuestra vida, cuando pasamos por el dolor? ¿Cuál es lo que Dios quiere sacar de esto, lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Cuál es el motivo de todo el dolor y del sufrimiento? Lo cierto es que desastres sí ocurren, siempre han ocurrido y siempre ocurrirán, y muy a menudo. Entonces, ¿dónde está Dios en todo esto? Es una pregunta milenaria donde eruditos, teólogos y estudiosos la han tratado de contestar. Hay quienes dicen que no debemos incluir a Dios en esta discusión sobre las calamidades, pues Él no tiene nada a ver con ese mal. La explicación de tales personas es más o menos así: Dios creó el mundo, pero no tiene el control del mismo, del cual es completamente equivocado. Esa forma de pensamiento o filosofía se llama deísmo, la cual acepta la existencia de la bondad de Dios, solamente esto, y lo distancia de todo lo que sucede en el mundo que Él creó. Incluso acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón y la experiencia personal. Considero que muchos cristianos a veces adoptan cierta forma de deísmo en un intento de exonerar a Dios del dolor que causan los desastres naturales. ¿Cuáles desastres naturales? Los terremotos, los huracanes, las tormentas, las tempestades, los tsunamis, las inundaciones, los temporales, las descargas eléctricas, los relámpagos, que nosotros llamamos desastres naturales. Tanto en las personas como en las cosas materiales, siempre ha existido esto. Eso no hacen ellos, el deísmo, los que están a favor de esa forma de pensamiento, al hablar solo de la bondad de Dios, sino que Él no tiene responsabilidad por el mal que causa todas esas catástrofes. Pero en realidad, si somos sinceros con las teologías, si Dios está en control de todas las cosas, Él permite esas cosas. Es más, dicen ellos que si creó Dios un mundo bueno, no se debe culpar cuando sucede algo malo. Sin embargo, la Escritura dice bien claro que Dios tiene control de toda la tierra y del universo. Basta leer con el capítulo 37 del libro de Job. Aún las aseguranzas, las pólizas de la aseguranza dicen: no somos responsables por los accidentes naturales. En inglés se llama the acts of God. Los hechos de Dios, las obras de Dios, las cosas naturales que suceden. Entonces eso no está cubierto por las aseguranzas de los edificios, de las casas, de los complejos comerciales, porque siempre ha sucedido y siempre va a suceder. Otro enfoque que tales personas, para quitar toda la responsabilidad de Dios, que es el otro lado de la moneda del deísmo, en cuanto a los desastres naturales, como ya vimos, es culpar solamente al diablo. En cambio, sabemos que el diablo tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Entonces, si el diablo tiene que pedir permiso y autorización de parte de Dios, Él tiene, o sea, Dios, el control de todas las cosas, incluyendo los asuntos humanos y los desastres naturales. En segundo lugar, el control absoluto de Dios. Como cristianos, decir que Dios no se involucra en los eventos naturales desastrosos es muy simple para intentar explicar este asunto. Pues tenemos que ser rectos e íntegros con nuestra teología, y la Biblia es clara al decir que Él es soberano y reina sobre todas las cosas, y aún sobre los desastres naturales. Como bien lo dice el salmista en Salmo 135, versículos 6 y 7. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca los depósitos de los vientos, dice el Salmo 135, versículos 6 y 7. O sea, Dios está en control de todas las cosas. Control absoluto. No hay nada que se mueve que no tenga que pasar por sus dedos primero y su autorización divina. Aún así, la Biblia también afirma numerosas veces que, aunque Dios es bueno y a veces permite circunstancias adversas y experiencias tristes, que solo Él sabe el motivo. Y todos sabemos que Él permite experiencias tristes, amargas, de sufrimiento, de dolor. Y eso fue exactamente lo que sucedió a Job.
En medio de sus dolores y calamidades, así como en todos los desastres que le sobrevinieron, Job se queja, reclama, murmura, se lamenta, sin saber que el propósito del diablo era lograr que blasfemara el nombre de Dios, como todos sabemos la historia. Como resultado, solo ve a Dios como el causante de sus sufrimientos, pues no podía darse cuenta de la realidad espiritual por encima de la realidad física en ese mundo. Al igual que Job, nosotros tenemos la idea de que la vida debe ser justa, porque Dios es justo, pero no es así. La vida no es justa. Dios es justo, pero la vida no. Las injusticias le suceden a diario a todos, ya sean cristianos o no, y en cada nivel de la sociedad. Sin embargo, la existencia de Dios no debe cuestionarse si soy víctima de injusticias, de infortunios, de desastres, dolores, sufrimientos, enfermedades, ni siquiera si no tengo una buena salud física, si no tengo prosperidad financiera, como las tenía Job. Dios está por encima de todas esas cosas y todas esas circunstancias. Está escrito en la palabra de Dios. Además, la aparente seguridad que tenemos cuando todo nos va bien puede cambiar en un momento. A todos nos puede suceder un accidente, recibir una llamada telefónica del médico con una mala noticia o tener problemas financieros. Aún así, Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios en la riqueza y en la pobreza. Dios es Dios en la salud y en la enfermedad. Y Dios es Dios en la vida y en la muerte. Repito, Dios es Dios en la riqueza y en la pobreza. Dios es Dios en la salud y en la enfermedad. Y Dios es Dios en la vida y en la muerte. Él sigue siendo Dios siempre. Él sabe el dolor que experimentamos y no nos da la espalda, ni nos olvida como si no existiéramos. Tenemos que seguir confiando en Dios en medio de las injusticias de la vida de los seres humanos. Eso fue lo que sucedió a Job, aunque se quejaba, reclamaba, murmuraba y se lamentaba sin entender el motivo que lo que sucedía. Pero mismo así, él siguió confiando en Dios. Es lo que usted debe hacer en momentos de pruebas, luchas y tribulaciones, dolor, sufrimientos, tragedias, sea ellas la que sea, usted tiene que seguir confiando en Dios, porque nuestras mentes son muy pequeñas y limitadas para entender a un Dios tan grande y tan poderoso. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿La vida fue justa para Cristo? Claro que no. Todos lo sabemos. Nació para morir, para salvarnos, para sanarnos, para restaurar nuestra relación espiritual con Dios. Por lo tanto, tenemos a Job en el Antiguo Testamento que sufrió injusticias terribles. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús que sufrió mucho más que eso al afrontar injusticias, dolor, sufrimiento y angustias en la cruz de llevar nuestros pecados y nuestras enfermedades. Así que Él sabe lo que es dolor. Jesús sabe lo que es dolor. Al vencer el pecado, la muerte y el diablo, Jesús nos dio el precioso regalo de la vida eterna a todos los que le hemos recibido como Señor y Salvador. Y si Él venció, nosotros podemos vencer en Él también. Jesús sufrió emocionalmente y físicamente en la cruz y espiritualmente cuando llevó todos nuestros pecados y enfermedades. Y Dios sufrió en el cielo emocionalmente al ver a su Hijo clavado en una cruz por usted y por mí. Así que Dios le da la vida a muchísimas personas, toda una vida de salud y de bendición y de prosperidad física y financiera. Pero cuando están enfermos, reclaman de Dios, hablan contra Dios, murmuran contra Dios, se lamentan contra Dios, cuando Dios les dio toda una vida de bendiciones. Tercer lugar, Dios se glorifica aún en el medio del dolor. El sufrimiento y el mal solo pueden ocurrir con el permiso divino. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Solo Dios puede permitir algo que le suceda en su vida si usted es cristiano. El diablo, en cambio, no puede actuar por su cuenta, ya que está limitado a lo que Dios decida y permita, pues Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Si te está sucediendo algo que usted no entiende en ese momento, sea la prueba, la lucha y la tribulación que usted tenga, como fue el caso de Job, usted tiene que poner su fe y su confianza en el Señor y Él te contestará a su tiempo, como Job puso su fe y su confianza en el Señor, aunque se quejaba, aunque reclamaba, aunque se lamentaba. Ponga esa palabra en su corazón. Nuestras mentes son muy pequeñas y nuestros brazos son demasiado cortos para pelear contra Dios.
Solo lo que tenemos que hacer es orar y esperar. Eso es todo lo que podemos hacer. Porque si Dios está permitiendo algo en su vida y en la mía, lo está haciendo con un propósito. En ese mundo caído todos afrontamos dolencias, todos afrontamos enfermedades, dolores, sufrimientos, pues somos seres humanos, nuestra naturaleza es propensa a cualquier tipo de dolor y de sufrimiento. A pesar de eso, debemos seguir creyendo en el Señor y proclamando el Evangelio de salvación y sanidad, pues Él mismo nos declaró y nos dio el ejemplo en el capítulo clásico de Isaías 53, 4 y 5, cuanto a las enfermedades, que dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, ciertamente, no hay rasgo de dudas, y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotarlo de Dios herido y abatido, pero Él herido fue por nuestros pecados, morido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Así que Él llevó tu enfermedad en la mía, y Él llevó tu dolor y el mío en la cruz. Y Él llevó todos nuestros pecados en la cruz y sufrió para que usted y yo fuéramos libres hoy. Así que Jesucristo ya hizo la obra expiatoria en la cruz. Llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Isabel Kuhn fue una misionera en China que escribió un libro llamado In the Arena, en arena, donde habla de una gran verdad al afirmar que una vida llena de contratiempos y problemas puede transformarse en una vida única, con poderosos recursos para hacer avanzar el Evangelio. Y cada problema que afrontó Isabel Kuhn le dio más oportunidades para buscar a Dios en el último capítulo de su libro, que se llama In the Arena. Ella describe allí cómo afrontó el cáncer. Así que la salud se convirtió para ella su preocupación personal, sabiendo que el cáncer podía ser metástasis, o sea, esparcirse por todo su cuerpo. Y escribió ella: por lo tanto, mi primer impulso natural fue el pánico, y por eso siempre que anticipaba lo peor. Si tosía, era cáncer pulmonar. Si tenía un dolor en los dientes o encías, era cáncer bucal. En cualquier otro dolor o síntoma en razón de la recaída de mi salud, decía ella que la enfermedad era la causa de su miedo, de su temor, como lo es de todos nosotros. Todos somos humanos, todos somos débiles, todos somos quebrantables. No somos hechos de hierro, somos hechos de carne y hueso. Y los que pretenden demostrar una actitud diferente están llenos de orgullos, de prepotencia y de arrogancia. Porque llegará el día en que tú y yo tenemos que doblarnos delante de Dios, sea por un problema y una enfermedad y un dolor que nosotros no sabemos y no conocemos. Y todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Como es lógico, en una cristiana que tanto dependió de Dios, más tarde vemos como Isabel Kuhn, esa gran misionera en China, aprendió con Cristo que con Él se vence cada temor, aún el temor de las enfermedades y del dolor. Romanos 8:18 dice: considero que nuestros sufrimientos presentes no son dignos de comparación con la gloria que se revelará en nosotros. O sea, lo que usted y yo estamos pasando no se compara con la gloria venidera. Un cristiano, una vez comprometido, consagrado al Señor, se estaba recuperando de cáncer a través de la quimioterapia y tenía un dolor insoportable. Cuando le fueron a ver en el hospital, hizo bromas, sonrió y habló, pero de momento su rostro se quedó muy serio y dijo: quedaré aquí hasta el día que Dios diga. Me gustaría vivirlo el más tiempo que yo pueda, pero no tengo temor a la muerte, porque tengo a Cristo en mi corazón y sé para dónde voy, para la vida eterna. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener en mente, que nosotros somos diferentes de los impíos, de los no salvos, de los que no conocen al Señor, los que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza. En la muerte y resurrección de Cristo, tú y yo tenemos una esperanza que vamos a vivir eternamente con Él. Sea lo que usted está pasando, el dolor y la enfermedad que usted esté pasando, Dios está ahí en ese momento, y lo más importante es que usted tenga a Cristo en su corazón, porque sea hoy o mañana, todos vamos a ir con el Señor, excepto que si el Señor viene antes. Lo más importante es la vida eterna, y no tenemos razón para temer el dolor y para temer la enfermedad y para temer la muerte, porque Él venció el dolor, la enfermedad y el sufrimiento por usted y por mí.
Él venció la carne, el pecado y el diablo y la muerte. Y tú y yo podemos vencer también. El versículo que leímos de Romanos 8:18, que no es de comparar lo que están pasando ahora con la gloria venidera, es poderoso. En que el apóstol Pablo habla de lo que es vivir como un cristiano y lo que es sufrir como un cristiano, que a menudo es parte de nuestro crecimiento espiritual, y como seres humanos somos iguales a cualquiera, con Cristo, sin Cristo, parte de la naturaleza caída. El apóstol sabe lo que es el dolor y el sufrimiento, así que él está abordando el tema desde el punto personal como teológicamente. Pablo sostiene que nuestros sufrimientos presentes no son dignos de comparación con la gloria que será revelada en nosotros. Eso no minimiza, o sea, no quita el dolor por lo cual estamos pasando, más bien eleva la gloria mucho más sobresaliente lo que está por venir. Estaremos con Cristo. ¿Cómo puede Cristo glorificar de nosotros a través de nuestro sufrimiento? A través de nuestra declaración de nuestro amor por Él, como hizo Job con el Señor. Soportó todas las pruebas por el amor que Job tenía al Señor, no lo que le acusó el diablo a él. Que Job le servía a Dios por las cosas que Dios le daba. Y en el momento que Dios le quitara todo, le iba a odiar a Dios y a blasfemar contra Dios, cosa que no sucedió, porque Job amaba a Dios sobre todas las cosas, sobre sus posesiones, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su salud, sobre su influencia. Entonces ponga su confianza, su fidelidad y aférrate de la cruz, lo que usted sabe de Dios, de sus atributos, lo que Él es, lo que Él ha hecho, es lo único que nos hará pasar en el momento de la prueba. A pesar de nuestro dolor y nuestra lucha, podemos vencer en Él. El Espíritu nos ayuda, porque no sabemos orar ni pedir como conviene, dice Romanos 8:26. Así que en tu sufrimiento, recuerde que la gracia de Dios es real. Tu sufrimiento, mi sufrimiento, nuestro dolor, nada puede separar usted y yo del amor de Cristo Jesús. Y nada podía separar Dios de Job y Job de Dios, porque Él lo amaba sobre todas las cosas. Esa es la palabra que usted tiene que poner adentro de su corazón. Dios está sobre todo. Y todo va a terminar aquí en un día. Todas las pruebas, todas las luchas, todas las enfermedades, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo terminará y viviremos eternamente con Dios. Eso es lo que usted tiene que poner en su corazón, porque usted y yo conocemos al Dios Todopoderoso y tenemos vida eterna en Él. Este es el fin de la primera parte de este mensaje, las quejas de Job. Quede con nosotros para la segunda parte y después la tercera parte. Ese es el fin de la primera parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y quédese para oír la segunda y la tercera parte. Bendiciones a usted y su familia. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales.
Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.